Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marjorie Porras, estudiante de la Uni Pamplona, y estoy presentando un video para pedagogía donde se hablará el tema de la teoría del desarrollo del yo de Jean Piaget. Esta teoría consiste en pues las etapas de desarrollo pues de un niño, ¿no? Pues se trata de más que un niño, pues trata para desarrollo desde su temprana edad hasta más o menos completar su etapa adulta, por decirlo así, aunque pues teniendo en cuenta que todos estamos en constante desarrollo y aprendemos y nos desarrollamos de diferente manera a diferentes ritmos. Esta teoría es de desarrollo cognitivo durante el crecimiento de los niños. La teoría del desarrollo cognitivo nos indica cómo evolucionan los procesos, pensamientos de los niños y qué alcanza y qué les caracteriza en cada etapa. Lo que decía yo anteriormente, se trata del como el estudio de que se lleva a cabo a través de que los niños queman esas etapas de infancia. Sabemos que pues los niños tienden a tener ciertas actitudes o ciertos cambios durante el crecimiento, que tiende a ser un poco más imperativo, igual que en la infancia cuando son muy pequeños, pues ya que ellos no pueden hablar y generan sus emociones a través del llanto, la risa y etcétera. Entonces en esta teoría se estudia esas etapas y esas etapas se dividen. Como primera etapa llevaremos el concepto de las etapas del desarrollo cognitivo infantil según Piaget. En vista de que los niños con cierta edad cometen los mismos errores, Piaget llegó a la conclusión de que hay una secuencia evolutiva en el proceso cognitivo. A dicha secuencia evolutiva denomino etapas de desarrollo infantil, lo que yo decía anteriormente. Ellos queman ciertas etapas y normalmente todos pasamos por ellas. Es como la etapa cuando estamos aprendiendo a caminar, ¿no? Estamos como gateando, caminando, se quema la etapa de gatear, de caminar. Después de que aprendemos a caminar correctamente, corremos. Esos son como un ejemplo de las etapas que se cometen como los mismos errores y es como un mismo patrón. Cabe mencionar que dichas etapas no informan acerca de los conocimientos secretos que los niños poseen en cada momento. Por ejemplo, si a los 3 ya conocen el nombre de los colores, esto varía mucho dependiendo pues de las habilidades que pueda tener el niño cognitivamente, y pues también depende mucho de ella yo, de la educación. Pues hoy en día pues se ha dado cuenta que hay etapas de escolaridad, que prejardín, jardín, antes del prejardín hay otras actualmente. Como primera etapa se viene la etapa sensoriomotora, que sería el primer periodo. Esta etapa transcurre de los 0 a los 2 años, donde el niño aprende a cómo a distinguir objetos, ¿no? Dice que esta etapa se presenta obviamente de los 0 a los 2 años. Durante esta etapa el niño empieza a experimentar y a conocer los objetos que se hallan a su alrededor, lo que yo decía, a través de sus sentidos y sus capacidades motoras. De esta forma logra aprender lo que se conoce como permanencia del objeto, que se puede decir que empieza como experimentar. Es esa etapa donde el niño como que quiere agarrarlo todo, sentir todo, echarse todo a la boca. Por eso los papás a veces tienen mucho cuidado, pero también hay que en cierta parte dejarlos con ciertas precauciones por esto mismo. Si el niño no puede llegar a entender las capacidades si el niño no puede llegar a entender la permanencia de los objetos, si no se encuentra al alcance de él, de hecho cuando el objeto desaparece de su vista, todavía no entiende que él mismo existe. Es por ello que en sí el niño no puede llegar a entender la permanencia de los objetos. Tú le puedes poner
que digo yo, un lapicero a un niño y él lo mira y pues le parece curioso y puede que lo agarre, se lo eche a la boca, pero el papá se lo puede quitar y él no es muy consciente de él. Te lo puedes quitar y acercar, él no es consciente de que es un lapicero, mucho menos pues, como se le dice, pero pues tiene la curiosidad y en esta etapa él aprende como a diferenciar ciertos objetos inconscientemente. Es por ello que se divierte cuando los adultos juegan con él a esconder su cara a través de un objeto para luego aparecer. El típico juego de ¿dónde estoy? Aquí estoy. Ellos se divierten con eso porque no son muy conscientes de lo que tienen enfrente en sí. Lo que yo decía, tú le puedes dar un lapicero a un niño, se lo puede echar a la boca en esta edad y para él simplemente es algo de juegos, algo que lo entretiene. Como segunda etapa o segundo periodo tenemos la etapa preoperacional. Esta etapa es de los 2 a los 7 años, donde el niño desarrolla como una capacidad de egocentrismo. Él sigue un poco inconsciente de los objetos o cosas que pueden ocurrir a su alrededor. Lo curioso de esta etapa es que los llevaré un poco al pasado, donde ocurre que ellos toman como roles de juego. Entre los 6 y 7 años ellos tienden a tener un rol, algo de empatía, ya empiezan a tener algo de empatía en los juegos entre ellos, pero existe todavía esta característica del egocentrismo. Dice exactamente, en esta etapa empiezan a presentar en los niños cuya edad está comprendida desde los 2 a los 7 años. La misma se caracteriza porque los niños suelen manifestar egocentrismo, lo que los incapacita para lograr adaptar las perspectivas de otras personas, o sea, no son capaces de tener empatía con lo que de pronto pasa a su alrededor o con otro niño. Incluso a veces puedo decir que hasta uno de adultos tiende a no sentir empatía, por mi parte. Por otro lado, los niños pueden manifestar o utilizar los pensamientos simbólicos, lo que yo decía, tomar juegos de roles, es decir, pueden hablar y jugar siguiendo roles ficticios, juegos, lo normal entre esta etapa que suele ser más o menos cuando están en preescolar, que se reúnen todos en un patio de juegos y empiezan a jugar a las princesas. Yo soy tal princesa, yo soy tal princesa, yo soy tal princesa. Esos son los juegos de roles ficticios. Y aunque ya para los 6 y 7 años pueden empezar a manifestar empatía durante la mayor parte de este tiempo o de esta etapa, predomina el pensamiento egocéntrico. Es decir, el niño puede seguir manteniendo en el mundo, puede seguir manteniendo el mundo según su perspectiva. O sea, para él está pues en sus cositas, en sus juegos, y no le importa mucho lo que le esté pasando de pronto a otro niño, otra persona. Tienden a no sentir mucha empatía a los demás, aunque ya empiezan a manifestarlas. Como tercera etapa tenemos la etapa de las operaciones concretas. Ese sería el tercer periodo. Este se maneja desde los 7 años hasta los 12 años, donde el niño pues ya empieza a empezar un poco más racional o lógicamente. En esta etapa él mismo empieza a tener principios de lógica, y aunque ya puede pensar con lógica, se puede decir, no es capaz de manejar las abstracciones. Su pensamiento se centra en las acciones que realiza. Si dado el caso, estas se pueden manifestar de esta manera. Ellos manejan la lógica a su perspectiva. No obstante, la lógica sigue estando presente en estas etapas. Ya empieza a haber como un poco más de racionalidad en sus pensamientos y pues profundizan un poco más sus acciones a lo que puede ser la lógica. Como se podría explicar como
Como cuarta etapa tenemos la etapa de las operaciones formales. Esto ya se maneja como de los 12 años en adelante. Esta etapa ya entrando a la adolescencia y básicamente buscando ser unos adultos formales. En esta etapa empieza a manifestarse, obviamente, desde los 12 años en adelante, la adolescencia o preadolescencia, como lo llaman algunos, en la cual se convertirá en un adulto. Ahora bien, ya para estas alturas es capaz de manejar el pensamiento abstracto. Gracias a esto, el individuo puede hipotetizar, crear escenarios alternos tal vez a una decisión. Si yo tomo esta decisión, puede que pase esto, o esto, o esto. Entonces, que puede empezar a crear hipótesis a través de sus actos o actos que no ha hecho y piensa realizar. Estos individuos llegan a esta edad, obtienen una mayor comprensión de ambiente una mayor comprensión del ambiente que los rodea, laboral, estudiantil. Ya empiezan a pensar con mayor racionalidad, ya que sus decisiones tengan un poco más de profundidad a sus actos después de estos. Esas serían las etapas de la teoría de Piaget. Traté de ser poco corta con esto, pues me enredo mucho hablando. Y listo. Gracias.